Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Edgar Alán Córdoba Nieto, soy licenciado en psicología. El día de hoy les voy a presentar una conferencia titulada Las ideas de Vygotsky, problemas actuales en psicología. Y antes de empezar con esta conferencia, quiero agradecer al claustro universitario del Valle de Anáhuac, en el campus de Chimalhuacán específicamente, por darme la oportunidad de exponer esta ponencia ante ustedes. Un saludo y bienvenidos a toda la comunidad de la universidad. Espero que esta conferencia sea de su interés y pues nada, vamos a ir iniciando con esta presentación. Bueno, y como les comentaba, esta presentación lleva por título Las ideas de Vygotsky y los problemas actuales en psicología. Nuevamente, yo soy el licenciado Edgar Alán Córdoba Nieto, tengo la licenciatura en psicología. Y antes de empezar, quiero hacer un poquito el contexto. Esta presentación está basada en este libro que aparece aquí abajito, titulado La metodología formativa en la psicología histórico-cultural, específicamente del primer capítulo, el cual está escrito por Galperin. Ahorita les voy a platicar un poquito de los autores. Pero quiero poner en contexto que si bien la ponencia se llama Las ideas de Vygotsky y los problemas actuales de la psicología, Vygotsky vivió y tuvo una muerte muy temprana, por los 30 y tantos años ya había fallecido. Más o menos en 1934 fue su muerte. Entonces, cuando hablamos de problemas actuales, pues puede ser un poquito curioso, ¿no? Si Vygotsky murió en tan temprana edad, ¿cómo puede ser que ahorita sigamos diciendo que son problemas actuales? Bueno, esta revisión de sus ideas las hace Galperin, un seguidor de Vygotsky. Las hace aún así más o menos por 1980 o por los 80s, así que todavía ya, o más bien sigue siendo tiempo pasado. Sin embargo, yo creo que estos problemas y estas preguntas que nos va a plantear Vygotsky, si bien muchos enfoques de la psicología le han dado o le han tratado de dar respuesta, ninguna respuesta tan satisfactoria como la que presenta este modelo histórico-cultural, y tan crítica a la psicología ha existido, por lo que me parece que es muy pertinente repasar estas ideas que propuso Vygotsky, el fundador de este modelo histórico-cultural, repasar las formas que ha intentado de responder estas preguntas y sobre todo cómo es que ha nacido este modelo histórico-cultural que, si bien no es tan estudiado porque en la psicología abunda más la psicología cognitiva u otros modelos, este enfoque me parece sumamente importante, interesante, enriquecedor para la formación de un psicólogo. Y bueno, ese es un poquito del contexto. Entonces, vamos a hablar de problemas actuales, pero tenemos ese contexto de que estos problemas actuales los vislumbraba Vygotsky en los 30s, en los 80s los vuelve a hacer este análisis Galperin. Y bueno, pues actualmente ahora vamos a repasar todo este recorrido que ha sucedido en la psicología y específicamente en este modelo histórico-cultural. Hablando un poquito de los autores, tenemos de este lado a Vygotsky, el cual es el fundador del modelo histórico-cultural. Les comentaba, muere a muy temprana edad, por ahí de los 38, más o menos 38 años, y uno de los seguidores, aparte de Luria, Leontiev, que se dedicaron a hacer muchas aportaciones desde la educación hasta la neuropsicología, Galperin, Piotr Galperin, es otro autor que también ha sido seguidor de Vygotsky, que ha también propuesto mucho, y ha hecho más bien mucho trabajo y mucha investigación con este enfoque. Y sobre todo muchos de sus textos se han quedado en ruso. La verdad es que los doctores que han ayudado a este trabajo de traducir sus textos son los doctores Luis Quintanar y la doctora Yula Solovieva, que incluso en el 2018 hacen la traducción de este texto, que les decía es de los 80s, así que vale mucho la pena darle esta revisión, sobre todo porque pues fueron textos que en mucho tiempo no tuvimos acceso. Este libro también no es muy difícil de conseguir, le estoy haciendo ahí la publicidad, pero digo, ahorita haremos una recapitulación de algunos de los capítulos, pero es información muy, muy interesante y que vale mucho la pena poder aprovechar, ya que están estos textos traducidos al español, al fin. Entonces, pues bueno, este es un poquito seguimos, ¿no? Con el contexto de estos autores. Vamos a ir hablando de este modelo histórico-cultural, como su nombre lo dice, le da mucha importancia a la historia del ser humano, a su desarrollo, tanto ontogenético como filogenético, y sobre todo la cultura en la que las personas se desenvuelven va a ser un elemento clave para este desarrollo psicológico. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante.
Ya entrando un poquito en materia de lo que nos dice este capítulo, nosotros cuando estudiamos psicología tenemos mucho la idea que la psicología va a estudiar la mente. No sé, yo creo que si aquí tenemos estudiantes de psicología, muy probablemente se han entrado a la carrera porque les ha interesado conocer los misterios, ¿no? Que tiene la mente humana. Bueno, históricamente, como se ha tratado de estudiar este problema que nos marca la psicología, ha sido a través de la psicología fisiológica, a través de métodos experimentales, y la psicología fisiológica o la fisiología, perdón, tiene mucha, bueno, es como la base de muchas otras ciencias, como la biología, como la medicina, bueno, obviamente la misma psicología, y se trataba mucho la psicología justo como un modelo médico, bueno, se sigue tratando, sigue muchos de los enfoques en psicología teniendo estas bases de los modelos médicos, tratando de diagnosticar, tratando de considerar lo que es un trastorno, ¿no? La enfermedad mental. Eh, y si bien en un inicio se abordó o se enfocaron acerca de estudiar la mente bajo el método de la introspección, como que introducirnos a nuestra mente y saber cómo es que se desarrollan las ideas, pensamientos, etcétera. El conductismo nace justo por la idea de que esta introspección o este método de estudio pues es un poco complicado y la verdad es que no tenemos nada objetivo para decir o para medir los procesos, ¿no? Que suceden dentro de la mente. El conductismo nos empieza a responder o nos dice que es posible explicar la conducta sin explicar la psicología, ¿no? Justo el conductismo se va más a evaluar, a observar, a tratar de determinar y explicar el comportamiento humano a través solo de la conducta. Y si bien es un aporte interesante que le hace a la psicología, para Vygotsky esto no es suficiente. Él estaba muy interesado en comprender la psicología, comprender cómo es este desarrollo psicológico y muchos de sus estudios y muchas de las respuestas que intenta dar, también sus preguntas van enfocadas a tratar de descubrir esa función, ¿no? de la mente humana. Vamos a presentar los problemas de los que habla Vygotsky, si bien esta conferencia se llama Los problemas actuales en la psicología. Otra vez hacemos este énfasis, actuales para Vygotsky en los 30, estas recapitulaciones de Galperin en los 80, y bueno, a mí, desde mi punto de vista, estos problemas siguen existiendo en la psicología. El primero es que a Vygotsky le interesa mucho el tema de la enseñanza y el desarrollo intelectual. Y otro campo de estudio para Vygotsky que le interesó mucho es cómo las interacciones o cómo se dan estas interacciones entre el afecto y el intelecto. Ahorita vamos a mencionar cómo es que se da de repente en un campo que es la psicología educativa, uno de los autores, o de la pedagogía, uno de los autores citados es Vygotsky, pero realmente vamos a revisar cómo Vygotsky no es que le importe mucho hablar de la psicología educativa, sino que no ve otra opción para poder explicar la psicología o los procesos mentales de los seres humanos. Ahorita vamos viendo bien a qué me refiero con esta idea. Preguntas que se hace Vygotsky entonces, nos dice Galperin, es que él se pregunta qué es la psique, ¿no? ¿Qué es, ahorita diríamos qué es la psicología, qué es la mente, él lo llamaría qué es la psique, y cuál es el objeto de estudio de la psicología, ¿no? Esas son las preguntas que él trata de responder, para él son problemas actuales en ese tiempo. Insisto, creo que siguen siendo problemas actuales, el saber cuál es el objeto de estudio, y la verdad es que ha sido tan difícil de responder esta pregunta que dependiendo del modelo teórico, han salido más de una respuesta, ¿no? O más de un intento de respuesta dentro de la psicología, porque el psicoanálisis va a dar un intento de responder a esta pregunta bajo su modelo teórico, el conductismo daría otra, el humanismo daría otra, la psicología cognitiva daría otra, y en este caso, la psicología histórico-cultural, que es la que funda Vygotsky, pues da otra explicación. Vamos a ir tratando de responder estas preguntas que para Vygotsky son problemas en la psicología. Justo hay que revisar y hay que entender que las ideas de Vygotsky constituyen el inicio de una nueva psicología. Si bien en su momento existía el psicoanálisis, existía el conductismo, la psicología cognitiva, pues igual que el histórico-cultural, pareciera, ¿no? A menos de que me equivoque, van haciendo ahí al mismo tiempo. Todo lo que aporta Vygotsky es una nueva forma de entender la psicología y sigue siendo una forma muy diferente, muy original y muy explicativa de cómo se dan
Vygotsky les llamaría los procesos psíquicos, ¿no? Los procesos los procesos psicológicos. Más que procesos psicológicos, las funciones. Vygotsky les llamaría las funciones psicológicas o las funciones psíquicas. Precisamente aquí está este concepto que para Vygotsky va a ser muy importante tratar de definir. Y aquí empieza a ser también muy importante que seamos cuidadosos con las palabras y con los conceptos que utilizamos al hablar dentro de un marco teórico, ya que si nosotros, ahorita yo decía procesos psicológicos, ese término es más de la psicología cognitiva, y cuando la psicología cognitiva habla de procesos psicológicos, se refiere a algo muy diferente a lo que Vygotsky llama funciones psicológicas, pese a que pareciera que es una palabra, la palabra psicológica también está igual, pero uno le dice procesos, otro le dice funciones. Es muy importante que sepamos estas diferencias, más allá de ver en qué similitudes tienen, creo que es importante saber a qué se refiere cada uno con su propio concepto. De manera breve, la psicología cognitiva, cuando habla de procesos psicológicos, habla del estudio independiente de cada uno de los procesos que pueden suceder en la mente o que son funciones cognitivas, hablando de la imaginación, el pensamiento, las emociones, el lenguaje, la inteligencia, demás procesos que se dan en el cerebro. Y la psicología cognitiva se enfoca mucho en estudiar estos procesos de manera independiente, tratar de hacerlo de manera aislada, y de esa forma va explicando la actividad humana, o las acciones humanas, el comportamiento, creo que sería la mejor palabra desde el enfoque cognitivo del ser humano. Podría parecer similar, entonces, cuando Vygotsky habla de funciones psicológicas, formas psicológicas, también le llega a decir, o funciones psíquicas, formas psíquicas, pero es algo completamente diferente y justo un objetivo de esta ponencia es tratar de entender a qué se refiere con este concepto, qué son las funciones psíquicas entonces para Vygotsky, qué características tienen y sobre todo cómo se desarrollan. Porque dentro de la psicología cognitiva, igual ahorita lo veremos un poquito más a detalle, una premisa es que esos procesos psicológicos que ellos llaman se dan de manera individual y un poco aislada del mundo que nos rodea. Hablando entonces de lo que propone Vygotsky, Vygotsky dice que existen estas tres características importantes de las funciones psicológicas, que la primera, que es la que voy a explicar ahorita con más detalle, porque estas dos las iré explicando a lo largo de la exposición. La primera es que las funciones psicológicas son conscientes, voluntarias y autorregulables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de que son conscientes, creo que si ponemos un ejemplo puede que lo vayamos entendiendo un poquito más. Desde aquí ya vemos que hace una especie de crítica o es muy enfático en que no considera el cerebro humano o la mente humana como el psicoanálisis, ¿no? Que justo ellos hablan de inconsciente. Mucho de lo que hacemos según el psicoanálisis es inconsciente, y no tenemos esta voluntad o no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde el modelo histórico-cultural y desde la conceptualización de Vygotsky de las funciones psicológicas, estas sí son conscientes. Poniendo como ejemplo estas actividades, cada una son actividades diferentes, por ejemplo, leer un libro, cocinar o preparar un alimento y pues cualquier trabajo que tenemos, ¿no? Nuestra actividad laboral. Cuando hablamos de leer un libro, siempre somos muy conscientes de las actividades y las acciones más bien que realizamos al estar leyendo. También, a pesar de que puede ser la misma actividad, podemos leer con objetivos diferentes. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las historietas, los cómics. Entonces, cuando yo llego a leer un cómic, mi objetivo y mi actividad es muy diferente que cuando leo un texto académico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leo una historieta, yo le pongo voces a los personajes, me gusta degustar la lectura, me gusta tomarme mi tiempo, e incluso hay diferentes objetivos a pesar de que esté leyendo un mismo contenido. Por ejemplo, hay veces que tengo que ir no sé, a esperar, a hacer una fila en el banco, a hacer una fila antes de una cita del dentista, etcétera. Entonces yo llevo mi historieta, llevo mi librito para leerlo, ¿no? Y entonces hago una lectura muy lenta porque voy detallando cada imagen, cada viñeta, insisto, le voy poniendo, ¿no? Voces a los personajes, ¿no? Trato de tardarme porque sé que voy a estar esperando ahí bastante tiempo, ¿no? Entonces toda mi actividad psíquica es muy diferente y está organizada de manera muy diferente
a cómo me comporto yo cuando leo un texto académico. Cuando leo un texto académico, justo cuando yo leía este texto para preparar esta exposición, yo no le ponía voz a los escritos de Galperi, ¿no? Y simplemente lo leí e incluso releo varias veces un párrafo, hago anotaciones de distintos colores, después con lápiz digo, esto se tiene que informar primero, esto va en las conclusiones, ¿no? Y entonces toda mi actividad psíquica es completamente diferente, a pesar de que puede parecer una actividad similar, que en ambas estoy leyendo, pero eh, lo que realizo es muy diferente cuando se trata de un texto, por ejemplo, una novela, como les decía, o cuando se trata de un texto académico. Lo que quiere decir entonces Vygotsky es que nosotros somos conscientes de cómo estamos organizando y cómo estamos, sí, llevando a cabo nuestra actividad. Las actividades que hacemos son de manera consciente, son de manera voluntaria también y nos vamos regulando. Esto quiere decir que nos vamos corrigiendo, vamos verificando, vamos borrando si es que me equivoco yo para hacer este borrador, ¿no? De la exposición, voy haciendo apuntes, ¿no? Voy regulando mi actividad y no es simplemente como hacerlo, ensayo y error, ¿no? Mucho tiene que ver nuestra conciencia en lo que estamos haciendo y la verdad es que si ponemos de ejemplo ahora cocinar, también somos muy conscientes de las actividades que hacemos, ¿no? Porque también vamos preparando. eh, Tenemos objetivos diferentes cuando cocinamos un desayuno que cuando cocinamos una cena. Ujú. Yo, por ejemplo, cuando cocino un desayuno o cuando preparo mi desayuno, pues lo hago súper rápido, ¿no? Porque me tengo que ir para llegar a mi trabajo o para llegar con un paciente. Entonces, es una organización muy rápida, lo trato de hacer todo lo más sencillo posible, ¿no? Y a lo mejor en una comida uno se puede tomar más tiempo, planea también qué elementos preparar y justo ahí está siendo consciente de las actividades que está realizando y entonces ahí es donde empiezan a aparecer estas funciones psicológicas que rigen todas nuestras actividades, ¿no? Vygotsky entonces habla de que las funciones psicológicas son muy conscientes, nosotros estamos controlando lo que hacemos o estamos organizando nuestra actividad y a veces, ahorita en un momento veremos que mucho esto ha sido gracias a la enseñanza, pero bueno, eso ahorita lo revisamos. También dice Vygotsky que las funciones psicológicas tienen un carácter histórico y social, ¿no? Y aquí palabras muy similares a las que tiene el enfoque, que el enfoque es histórico-cultural. Bueno, aquí nos dice entonces que las funciones psicológicas también son históricas y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier actividad que realicemos, insisto, leer, cocinar, trabajar, ¿no? Ir al cine, jugar un juego de mesa, cualquier actividad siempre está enmarcada por aspectos históricos, aspectos culturales. Nada de lo que hacemos es de manera individual, pese a que pueda parecer que somos independientes, estamos dentro de una sociedad, dentro de una cultura, y todo lo que hacemos ya está regido por esa cultura, ¿no? Los cubiertos que utilizamos, los programas que vemos, ya sea en la televisión, en YouTube, el contenido que consumimos está enmarcado por nuestra cultura y todo, nuestro trabajo, nuestra forma de pensar, ¿no? Podríamos decir nuestras virtudes o nuestros errores, todo está enmarcado por este carácter histórico y este carácter cultural o social que tenemos. Entonces, las funciones psicológicas también van a tener este carácter histórico, no se pueden dar si una persona está alejada de una cultura, de hecho es muy difícil, ¿no? Que un ser humano esté alejado de la cultura. Pero bueno, aquí justo Vygotsky nos diría que es necesario estar en un marco cultural, ¿no? Para que se den. Y finalmente, y aquí ya se va a poner medio difícil la cosa, poseen un carácter mediatizado. Ahorita no me voy a detener a explicar el carácter mediatizado porque justamente lo veremos más adelante. Bueno, continuando, el carácter entonces histórico-cultural, lo veíamos aquí, que es una de las características de las funciones psicológicas. Vamos a ahondar un poquito más en el tema. Para esto voy a poner un ejemplo. A mí me han gustado siempre, les decía, ¿no? Tanto las historietas, los superhéroes, como las caricaturas japonesas. Yo estoy seguro de que muchos han visto estas caricaturas japonesas o estas películas. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de El Increíble Castillo Vagabundo. Hay muchas más de este autor. Y cuando yo era niño, tendría como 8 a 11 años, yo me maravillaba mucho con la animación, claro, con los dibujos, pero sobre todo con las ideas. Se me hacían ideas muy originales, a distinción de las ideas que pueden tener los estadounidenses, que de repente pues son ideas pareciera como ya muy similares, ¿no? Aquí yo veía que a veces ni siquiera en sus historias había un villano, ¿no? Era como una historia, sí había como un nudo, pero
pues los personajes eran complejos, eran muy diferentes, sus diseños, sus dibujos eran también muy originales. Por ahí tenemos un fueguito que habla, ¿no? Un personaje que envejecía y rejuvenecía, ¿no? Y como que también no te lo explicaban mucho, pero bueno, a mí me sorprendía mucho la originalidad. Yo pensaba que eran ideas muy originales y yo me cuestionaba cómo era posible que estas ideas surgieran en la mente de un humano, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó para que alguien de repente tuviera la idea de todos estos personajes, de toda la historia, de todos los escenarios? De combinarlo con la música, ¿no? Se me hacía creaciones muy, muy originales. Entonces, un tiempo después, cuando incluso ya conocía un poquito más de este enfoque, curiosamente leí a un autor que también es una caricatura muy famosa, que es la caricatura de Dragon Ball, que también se me hacía muy original, ¿no? Todos los personajes y todas las fases y todo lo que sucedía en esta caricatura. Eh, yo me preguntaba también lo mismo, ¿no? ¿Cómo le hizo el autor para tener todas estas ideas? Y leyendo en algún momento un poco de la biografía del autor, me daba cuenta que él narraba una historia. Yo seguía pensando, ¿no? Que estas ideas le surgieron a él. Yo me preguntaba, ¿cómo te surgen estas ideas? Pero yo pensaba que, o sea, de manera individual, las ideas surgían. Cuando yo leía un poquito de la biografía del autor, me quedó grabado mucho una de sus anécdotas en donde contaba que cuando era niño fue a un viaje escolar, fueron a un zoológico y cuando estaban viendo los gorilas, había la reja, estaba como que el vidrio que separaba a los gorilas de la gente y todavía había una reja que pues era un poquito más fácil de cruzar, ¿no? Obviamente ya el vidrio impedía que los gorilas se salieran, ¿no? De su hábitat. Recordando un poquito Dragon Ball, y yo creo que todos lo conocemos, bueno, yo espero, recordemos que el personaje principal, cuando veía la luna llena, se convertía en un mono gigante, ¿no? Entonces, en esta historia que él narraba, en esta biografía, decía que cuando pasaron por esta sección de los gorilas, él sin querer se cayó por el alboroto de sus compañeros, terminó cayéndose y separando la reja, ¿no? Todavía tenía, obviamente, el vidrio que lo separaba a los gorilas de las personas, pero curiosamente cayó en un lugar donde estaban muy cerca los bebés de la mamá gorila, y entonces la mamá gorila, al ver que él había caído cerca, eh, pues en su instinto de protección corrió a toda velocidad, muy enojada y pegándose en el pecho hacia donde estaba él. Obviamente no pasó nada porque pues, estaba el vidrio, chocó con el vidrio y pues no sucedió nada, sino que solamente fue el momento impactante para el autor, siendo niño, pero él lo relata que fue una vivencia muy, muy importante. Y si bien él no dice que de este hecho se inspiró para que su idea, su personaje principal, se convirtiera en un mono gigante, yo vi claramente esta relación, ¿no? Y entonces, algo que dice mucho el histórico cultural es que las ideas no nacen a partir de la individualidad de las personas. No es que una idea sea originalmente tuya y tú tuviste la creatividad de la idea de cierto concepto, sino que todo se va a dar gracias a la justo materialidad, las condiciones materiales y las condiciones históricas y culturales que has vivido, que van fomentando y te van influyendo y te van dando nuevas experiencias y nuevas ideas, ¿no? Entonces yo vi muy claro cómo gracias a que el autor vivió este evento con los gorilas, fue algo que él trató de plasmar en su obra, ¿no? Y lo termina haciendo, ¿no? Hablando de su personaje principal, que cuando ve gorila inmenso, ¿no? Incluso lo dibuja gigantesco, ¿no? Eh, esto para mí es muy interesante porque precisamente el modelo histórico-cultural critica mucho dos premisas o dos puntos que se hablaba en la psicología, fíjense, desde los años 30 y actualmente se sigue pensando, ¿no? Que es que los fenómenos psíquicos, todo lo que pasa dentro de la mente, se consideran que tienen un inicio y son absolutamente internos. Esto es bastante interesante porque sí es cierto que pensamos que lo que yo pensaba, ¿no? Cuando era niño, digo, lo seguí pensando de adulto, ¿no? O sea, y si ahora tengo una concepción diferente es gracias al modelo histórico cultural, pero algo que se piensa mucho desde muchos enfoques de psicología es que todo lo que pasa en la mente inició en la mente y es completamente algo mental y si queremos averiguarlo, lo tenemos que averiguar adentrándonos a la mente, ¿no? Y se considera mucho que los procesos psíquicos son totalmente aislados del mundo externo, ¿no? Estas son premisas que se consideraban en los tiempos de Vygotsky. Hay otra que es
una que ya decía, los fenómenos psíquicos solo eran descubiertos a través de la introspección, ¿no? Para poder entonces conocer esto que está pasando al interior del cerebro, pues uno tiene que hacer introspección y pensar y cerrar los ojos y analizar sus pensamientos, etcétera, ¿no? Y lo que nunca se consideraba, parecía que estaba prohibido, es que se pudiera obtener información de los fenómenos psíquicos con una observación externa. Se decía que con una observación externa no se captan ni siquiera sus huellas, ¿no? Era imposible. Bueno, todo esto lo viene a criticar Vygotsky porque Vygotsky justamente dice que eso es mentira, que las funciones psicológicas se dan gracias a las condiciones externas y no a las condiciones internas. Incluso él dice que estas funciones psicológicas se dan con la comunicación verbal. Este no es el único origen de las funciones psicológicas, porque ahorita, de hecho, veremos la mediatización es también muy importante para el origen de las funciones psicológicas, pero aquí creo que es oportuno mencionar que una variable que origina las funciones psicológicas, más allá de que se creen así de la nada en el cerebro, se dan gracias a la comunicación verbal y obviamente es una comunicación externa con otros, ¿no? Si un niño no tuviera la oportunidad de desenvolverse o de comunicarse con un adulto, nunca se desarrollarían tantas funciones psicológicas, ¿no? Y eso es a veces un problema porque pensamos que los niños van a desarrollarse por sí solos, sin hacer nada, pues ya van a aprender no, digamos a leer, a caminar, bueno, sí, leer o escribir, ¿no? O tal vez caminar, porque eso tenemos, pareciera muy en claro que se lo tenemos que enseñar, ¿no? Pero hay muchas cosas que creemos que las aprenden solos, ¿no? Incluso tenemos mucho el dicho de que los niños son como esponjas, absorben todo. Y ese concepto nos hace pensar que no hay que hacer nada para enseñar a un niño porque él va a aprender por sí solo. Y eso es, no hay nada más, no hay cosa más equivocada que eso. Para que un niño se vaya desarrollando, bueno, una de las primeras cosas importantes es la comunicación verbal, es que se le comuniquen ideas, nuevas formas de pensamiento, nuevas ideas, ¿no? Que se cuestionen cosas. Aquí retomo otra vez una anécdota mía de cómo también muchos aspectos de mi personalidad y de mis ideas cambiaron gracias a la comunicación verbal, no cambiaron como porque yo hice este insight, ¿no? Yo me iluminé y entonces yo mágicamente tuve una idea nueva. No, fue gracias a la comunicación con otras personas. Yo trabajaba en una primaria y mis primeros años como docente de primaria tenía el concepto de que los niños tenían que ser libres, ¿no? Y tenían que tirarse en el suelo y trabajar como ellos quisieran. Y si el niño quiere sacarse los zapatos, pero así está trabajando mejor, pues no importa, déjenlo trabajar como él quiera, ¿no? Afortunadamente tuve una directora que era todo lo contrario a mi forma de pensar. En ese momento yo no lo veía de manera afortunada. En ese momento yo veía que era casi, casi un reto, una maldición para mí. Eh, Porque esta directora pues fomentaba mucho ser muy estricto, ser muy disciplinado, tener mucho orden, y yo hacía todo lo contrario, ¿no? Yo los tiraba al suelo, les decía, ah, sí, ahora colores, ahora qué quieren usar, y ellos escogían, ¿no? Bueno, me arrepiento mucho de seguir esa postura. Pero justo en un inicio para mí era mis funciones psicológicas se organizaban para preparar las clases con esa forma de entender, ¿no? Las actividades escolar, la actividad de docente. Eh, Tuve esta directora que me cuestionaba mucho, después tuve otra directora que también era muy buena y también me ayudaba mucho a cuestionarme, y poco a poco me di dando cuenta y fui cambiando mucho mi ejecución al ser maestro y cada vez fui más organizado, más estricto, más disciplinado con los niños, porque aparte de que veía que era mejor, bueno, no, esa es la, la única razón. Realmente yo veía que era una mejor forma de avanzar tanto a nivel de ayudarles a desarrollar la personalidad a los niños, como a nivel de fomentar los contenidos académicos, ¿no? Entonces, mi forma de estructurar las clases cambió mucho por la comunicación que yo tenía con mis directivos, ¿no? Con las directoras. Si ellas no hubieran cuestionado, si ellas no me hubieran dado otras ideas diferentes, yo hubiera pensado que esto era lo mejor y, y pues tal vez hubiera terminado de hacerle más daño a los niños en su aprendizaje que bien. Entonces, justo es algo que pasa también cuando nosotros aprendemos en una escuela, ¿no? Es gracias a que existe una comunicación verbal, a que un profesor nos está comunicando información nueva, información diferente, información interesante, que hace que nosotros nos cuestionemos y que hace que nosotros vayamos modificando nuestra actividad y modificando sobre todo las funciones psicológicas. Como tal, todavía no hemos dado al 100% la definición y ni un ejemplo, pero eso lo daremos ya cuando veamos mediatización. Aquí entonces, algo que era muy interesante para Vygotsky es que si bien las funciones psicológicas o psíquicas se desarrollaban este,
con la comunicación verbal, se desarrollaban en un marco histórico y cultural. También Vygotsky se dio cuenta que las funciones psicológicas pasan por un periodo muy largo de formación y nosotros lo podemos observar. Un bebé que no sabe hacer absolutamente nada, cuando ya tiene 8 años, que pues son muy diferentes porque sabrán hacer cosas por sí mismos, desde el hecho de vestirse, bañarse, hablar, ¿no? El leer, todo este proceso de actividades que pueden ser tanto académicas como de vida cotidiana, se tardan mucho tiempo, ¿no? Justo son 8 años, ¿no? Y de hecho, de los 0 al 1 año, pues se desarrollan muchas cosas, pero no es como un niño de 8 años, ¿no? Cada año es muy importante y este desarrollo es muy paulatino, muy lento y muy largo. Entonces, lo que Vygotsky, a la conclusión que llegó con esa serie de investigaciones, era que el desarrollo psicológico tiene que ser, o sea, el desarrollo de cómo un niño se va evolucionando, es el método básico, o sea, hay que estudiar esa forma en la que los niños se desarrollan para poder entender la psicología en general. Y aquí es donde yo quería hacer el énfasis que mencionaba al principio. A Vygotsky se le cita mucho en psicología educativa, en pedagogía, y se piensa que mucho de su trabajo está enfocado precisamente al desarrollo de los niños. Acabo de decir que él veía el desarrollo psicológico como un método básico, pero eso no quiere decir que él se limitara, ¿no?, al estudio de los niños. De hecho, lo está diciendo aquí, ¿no? Es el método para la psicología en general. Él se daba cuenta que no puedes estudiar el comportamiento ni las funciones psíquicas de un adulto sin antes haber entendido cómo funcionaba este desarrollo paulatino a lo largo de su desarrollo psicológico por la edad, ¿no? Entonces, para poder entender el, desa- el momento actual de las funciones psicológicas de un adulto, de una persona de la tercera edad, es muy importante que tú sepas cómo se desarrollaron esas funciones psicológicas desde el nacimiento, ¿no? Lo que quiero decir es que no es que solamente Vygotsky haya hecho aportes a la psicología educativa o a la pedagogía. Vygotsky hizo aportes a toda la psicología en general e incluso, desde mi punto de vista, se hicieron más aportes a la neuropsicología que a otra rama, ¿no?, de la psicología. Entonces, Vygotsky llegaba a esa conclusión. Eh, y aquí ya empezamos con problemas más graves, ¿no? Espero que hasta ahorita haya sido claro lo que he explicado. Si no, ahí pueden dejar dudas y yo espero responderlas. Aquí tenemos una idea de Vygotsky. La conferencia se llama Ideas de Vygotsky y aquí tenemos una muy, muy interesante. Esta idea es que la mente y las formas psíquicas de las que hemos estado hablando no son la misma cosa. Y esto puede ya darte un dolor de cabeza. A mí me da un dolor de cabeza entender esto, porque Vygotsky hace una separación y dice, hay muchos procesos o muchas formas o muchas funciones que claro pasan en la mente. Ajá. Pensemos que justamente el lenguaje interno, cuando hablamos nosotros en nuestra cabecita, es algo que está pasando en la mente. Ujú. Sin embargo, eso como tal no es una función psíquica. Y esa es una clara diferencia, decíamos al principio, con el modelo cognitivo, con la psicología cognitiva y sus funciones cognitivas, porque para la psicología cognitiva el pensamiento, el lenguaje, es un proceso psicológico, pero Vygotsky no diría que como tal eso ya es una forma psíquica, ¿sí? O es una función psíquica. Ahí todavía no estás llevando a cabo una función psíquica. Incluso él habla mucho de funciones superiores, ¿no? Funciones psíquicas superiores. Mm, y vamos a ver un poquito esta diferencia. Hasta aquí lo que Vygotsky diría es que si bien todas las funciones psíquicas sí pasan dentro de la mente, no todo lo que pasa dentro de la mente es una función psíquica. Para entender esto, lo que nos va a ayudar, pienso yo, a entender esto es el concepto de mediatización, que es el que veíamos al principio de los tres, es el que nos faltaba ver. Y para mí el más interesante y uno de los más también complejos. Eh, ¿Cuál sería entonces la diferencia de la mente y las funciones psicológicas? Precisamente sería la mediatización. Ujú. Lo que podríamos decir es que solo cuando existe mediatización existen funciones psicológicas. Si no existe esta mediatización, pueden pasar muchas cosas en la mente, pero como tal no son funciones psíquicas o funciones psicológicas. Vamos a explicar esto. Históricamente, el desarrollo de las funciones psíquicas, lo que ahorita nos ayuda mucho a llevar a cabo cualquier actividad, ustedes que están poniendo atención, que están comprendiendo, espero yo que yo me esté explicando, yo que me pueda dar a entender, estamos llevando a cabo nosotros ahora funciones psíquicas, porque estamos usando mucho la mediatización. Ahorita
también lo explicaremos. Pero les decía que el desarrollo de estas funciones de manera histórica se dio gracias al uso de instrumentos y de símbolos. Pensemos en estos personajes que están utilizando piedras para cualquier actividad, ya sea para hacer chispas, hacer fuego, para matar un animal, para, este, no sé, abrir algo que también sea más duro, pensando en un caparazón, bueno, para lo que sea. O estas otras herramientas, estos otros instrumentos que fueron palos, ¿no? Tal vez para igual hacer un refugio, también para hacer un arma, para la actividad que ellos llevaran a cabo. Aquí empezaron a utilizar funciones psíquicas. Se dice mucho desde el enfoque histórico-cultural que el desarrollo cerebral se dio cuando los homínidos empezaban a utilizar instrumentos. Aquí Vygotsky dice que la analogía del uso de instrumentos desarrolla funciones psíquicas no siempre es la más adecuada. Porque lo que yo puedo entender, puede que me esté equivocando yo aquí, pero lo que más ayuda a la mediatización no es tanto el uso de instrumentos o el uso de objetos, sino el uso de símbolos. Bueno, de hecho tampoco. Lo que ayuda más es el uso de significados. Y ahorita vamos a entender eso. Lo que entonces podemos entender como mediatización es que para llevar a cabo nuestras actividades siempre usamos un medio, un apoyo, un recurso, una orientación para poder cumplir el objetivo de nuestra actividad. Ellos tenían, los homínidos, la actividad de caza. Y entonces para llevar a cabo este objetivo de cazar a un animal, utilizaron diferentes medios. Utilizaron ya sea piedras, les decía, palos, ¿no? Incluso tal vez mucho después una estrategia, ¿no? Una forma de cazar donde acorralaban, no sé, etcétera. Este uso de instrumentos fue lo que fue desarrollando o fue lo que provocó el desarrollo cerebral y el desarrollo de las funciones psíquicas. Entonces, mediatización es que nosotros nos apoyemos de algo para poder llegar a cabo nuestro objetivo. Pongamos un ejemplo actual. Si nosotros queremos jugar un juego de mesa nuevo que no hemos jugado, bueno, aquí nuestra actividad pues sería divertirnos, ¿no? Queremos pasar el rato, nos hemos reunido unos amigos, queremos simplemente matar tiempo, no sé, divertirnos. Y nuestro objetivo, pues, para llevar a cabo esto, pues va a ser jugar un juego de mesa. Sin embargo, nosotros no sabemos cómo jugarlo. Entonces, si nosotros abrimos un juego de mesa nuevo, vamos a ver un montón de cartas, tarjetas, fichas, tableros, que en un principio no van a tener significado. Nosotros lo vamos a ver y vamos a decir, muy bonitos colores, se ve interesante, pero quién sabe para qué es. Y entonces, tal vez tratemos de sacar todos los materiales, pero solo vamos a poder avanzar en esto cuando veamos el instructivo. El instructivo nos ayudará porque precisamente ahí va a traer todas las reglas, ¿verdad? Este es una mediatización porque estamos utilizando un medio para poder alcanzar nuestro objetivo de jugar el juego de mesa. Nuestra actividad humana está llena de medios de mediatización para llevar a cabo o para cumplir los objetivos de nuestras actividades que realizamos de manera cultural. Otra vez, el juego de mesa es una actividad cultural. Todas nuestras actividades, diría yo, son culturales. Trabajar, comer, divertirnos, ir al cine, ¿no? Ver una película, todo es cultural. Entonces, sí, y en todas, más bien, en todas estas actividades siempre hay un medio que nos ayuda a llegar al objetivo. Lo que pasaría después, por ejemplo, se acaba ese día de juego, pasa un año, no sé, nos reunimos con otros amigos o nos reunimos los mismos y ya no nos acordamos al pie de la letra el juego, pero ya incluso nos da flojera volver a ver las reglas. Entonces, nosotros tenemos muchos medios para llegar al objetivo. Uno es recordar, ¿no? Uno podemos empezar a ver las tarjetas y tal vez ahora ya tengan un significado. Tal vez ahora ya digamos, sí, cierto, las tarjetas rojas significaban que perdías un turno, ¿no? Y las verdes que jugabas, ¿no? No sé. Esa es una mediatización, ¿no? A través de los recuerdos, pero también a través de las imágenes tal vez mentales que tenemos, a través del lenguaje, ¿no? Las palabras que usamos nos recuerdan las mismas palabras y empezamos a guiar nuestra actividad, a poder tener las reglas del juego. O también podría ser ya ahora buscar un video de YouTube, ¿no? Eso es otra mediatización, es otro medio para llegar al objetivo. Podemos buscar las instrucciones resumidas en Internet, ¿no? Podremos hablar por teléfono y que alguien nos explique el juego, ¿no? O ver quién sí se acuerda del juego y quién no lo explique. Es decir, nuestras funciones psíquicas se ponen en marcha cuando utilizamos medios. Cuando utilizamos medios, toda nuestra actividad cerebral se organiza y hace que podamos llevar a cabo el cumplimiento de las actividades, de los objetivos que tienen las actividades.
Sin embargo, aquí es muy importante, y lo decía al principio, bueno, al inicio de este concepto de mediatización, que pensar que los instrumentos como tal son mediatización puede ser peligroso, porque eso te lleva a pensar que un objeto, pensemos, no sé, un plumón, una cuchara, Yurix, lo que sea, que un objeto por sí solo tiene significado y eso nuevamente está muy alejado de la realidad y de la verdad, ¿no? Desde este enfoque. Vygotsky nos diría que los objetos no tienen significados por sí mismos y esto es muy interesante porque a veces cuando tenemos niños, tenemos bebés, les compramos un juguete que vemos que todos usan, ¿no? O que creemos que es para bebés, ¿no? Ya sea un peluche, ya sea una sonaja, no sé, ya sea unos jueguitos de armar. Y a veces se los damos al bebé y el bebé no los pela, porque curiosamente también estos objetos no tienen significado para él. Los objetos van cobrando significado con el uso cultural. Cuando ve que otros seres humanos, que otras personas usan esos objetos al bebé, le llaman la atención también esos objetos. Y otro argumento que nos dice que los objetos o los símbolos no tienen significados por sí mismo es, por ejemplo, aquí tenemos un control de un videojuego de PlayStation, bueno, de una consola. Este control tiene, en sí es un objeto, en sí es un símbolo y tiene más símbolos, ¿no? Tiene aquí unos palanquitas, tiene aquí un cuadrado, un triángulo, un círculo, un tache, una X. Y dependiendo de los juegos, cada botón, cada símbolo va a tener un diferente significado. Por ejemplo, si ustedes ponen un juego de peleas, por decir algo, con la X, el significado que tiene ahí es lanzar una patada. Si pones un juego de fútbol, la X tiene el significado de realizar un pase, ¿no? Si pones un juego de, no sé, de ajedrez, la X es la que te ayuda a seleccionar una pieza, ¿no? Entonces, eh, dependiendo del juego, fíjense que algo que hicimos esto es mediatizar, ¿no? Un símbolo lo estamos utilizando, lo estamos usando como medio para diferentes acciones o para diferentes actividades. Entonces, la X no es que ya tenga un significado por sí mismo, nosotros le damos significados diferentes a las cosas de forma cultural, ¿no? Como nos conviene. Eh, Veamos ahora este otro ejemplo. Si tenemos aquí un mapa, la X ya no significa dar un pase, ¿verdad? La X ya no significa seleccionar algo. La X significa el lugar donde está el tesoro, ¿no? O nuestra meta a llegar. Ya tiene otro significado completamente diferente al anterior. E incluso aquí es un significado, no sé, vamos a decir bonito o positivo, ¿no? Porque si tú llegas a la X, llegas al tesoro, desentierras el tesoro y eres rico, ¿no? No sé, pero es un significado bueno. Fíjense cómo acá, en este otro ejemplo, la X tiene una connotación, un significado malo, feo, negativo, porque aquí en un examen, si a ti te ponen una X, no la quieres, ¿no? No quieres ver la X. Aquí aprietas la X y quieres jugar y te obsesionas por apretar mucho la X. Aquí quieres llegar a la X y aquí no quieres la X. Fíjense cómo el mismo símbolo tiene diferente significado y entonces esto es que nuestra estructura psicológica se comporta de manera diferente. Nos está mediando nuestra actividad de manera diferente. Aquí la buscamos mucho la X, aquí también es un premio y aquí no la queremos. Incluso el color ya también es otro símbolo que también tiene significado, ¿no? Yo recuerdo que ya cuando era maestro de primaria, hasta pedagógicamente nos decían, no uses el rojo porque eso ya es un trauma, es muy violento que uses el color rojo, ¿no? Así que incluso es más, no sé, más bonito, es mejor que te pongan una X, un tache azul, ¿no? Ya no sientes tan feo. Pero fíjense cómo los significados los atribuimos también de manera cultural y median nuestras acciones. Vygotsky es muy complejo al explicar esto porque nos dice también que hay de símbolos y de significados a significados y que no todo significado tampoco es una función psicológica, una función psíquica. Porque él dice, los animales también tienen significados, pero no tienen función psíquica, ¿no? Y entonces aquí dicen, no, ¿cómo? O sea, función psíquica y mente es diferente, significado y función psíquica también es diferente, ¿no? ¿Qué me estás diciendo, Vygotsky? Pero bueno, tiene mucho sentido. La verdad es que si uno lo lee varias veces y lo revisa y lo estudia mucho tiempo, se da cuenta que tiene mucho sentido lo que dijo Vygotsky, ¿no? Retomando el ejemplo de los perros, ¿no? Los perros, si tú tienes un platito nada más para tu perro y las personas que tengan mascotas, este, eh, atribuyen el significado al plato que es comida, ¿no? Y entonces si tú mueves el plato o lo subes, pues ya el perro se va a emocionar porque ya tiene ese significado de que le vas a dar de comer. Lo mismo pasará con cualquier animal, ¿no? O sea, los animales también pueden dar significados, pero Vygotsky te diría que no tienen funciones psíquicas. Incluso les decía, les llama funciones psíquicas superiores.
¿Cuál es la diferencia? Lo mismo pasa a lo mejor con las llaves, ¿no? Si el perro siempre que lo sacas a pasear, tú tomas sin querer las llaves porque ahí está, bueno, tomas las llaves para entrar a tu casa, ya de repente suenan las llaves y ya hasta él se emociona, ¿no? Ya quiere salir, ¿no? Y de repente hasta le dices, no, menso, no vamos a salir, ¿no? No te emociones, ¿no? Eh, el perro está atribuyéndole significado a las cosas, claro, lo estás viendo. O sea, para él es un significado de salir a pasear, es un significado de mi alimento, y atribuirá más significado a las cosas, a los sonidos, ¿no? Por ejemplo, las llaves a veces no las ves, sino nada más las escucha, y a ese sonido ya le atribuyó un significado, a los olores les atribuye significado. Sin embargo, él no está mediatizando. ¿Cuál es esa diferencia? Y él tampoco está realizando, según Vygotsky, funciones psíquicas. ¿Por qué no? Bueno, la respuesta sería que el humano no solamente crea uno o dos significados, el humano construye, cambia, transforma y todo el tiempo está transformando y creando nuevos significados. Ajá, a partir de los instrumentos o de los objetos o de los símbolos, construye nuevos significados. Por ejemplo, tú puedes poner la alarma para recordar que tienes que tomar la medicina. Pero cada que tú escuches la alarma, no siempre vas a pensar que es la medicina. Puedes también decir, ah, bueno, ahora voy a poner la alarma para despertarme. Y a veces es el mismo sonido, no te esfuerzas en cambiarle el sonido, ¿no? Es el mismo sonido, y uno es para, uno tú sabes que es para recordarte que tienes que tomar la medicina, otro es para despertarte, otro es para, no sé, recordar que le tienes que poner agüita a la plantita, ¿no? Otro o es para saber que ya te tienes que ir, ¿no? Entonces, tú atribuyes y tú transformas los símbolos como se te da la gana. No es que nosotros dijimos, ah, la X solo va a ser para encontrar el lugar, ¿no? O la X solo va a ser para algo malo, ¿no? La X también puede ser buena, la X también puede marcarte muchos otros significados y esa transformación de significados es lo que hace que construyas y que desarrolles más bien las funciones psíquicas. Lo mismo con las palabras, ¿no? De repente una palabra en un contexto diferente va a significar otra cosa, ¿sí? Y entonces, eh, la mayor mediatización, nos diría Vygotsky, más allá de los objetos, más allá de los sonidos, la mayor mediatización es el lenguaje, porque con el lenguaje organizamos toda nuestra actividad, ¿no? Cuando los niños están aprendiendo, a veces hablan mucho en voz alta y yo en el consultorio veo muchos niños que les enseñan a botar la pelota y no saben, ¿no? La agarran, la botan y se les va muy fuerte, ¿no? O se avientan, ¿no? Y entonces a veces con el lenguaje se regulan y es ayudarles a decir, la boto, querido, me espero, atrapo. Voto, me espero, atrapo. Entonces, el lenguaje los empieza a regular su actividad, ¿no? Lo que más nos ayuda a mediatizar nuestra actividad es el lenguaje, ¿vale? Entonces, recordando los problemas que al principio nos decía Vygotsky, que era cómo se da la enseñanza y el desarrollo intelectual, y otro es que cómo suceden las interacciones, cómo suceden las interacciones entre el afecto y el intelecto. Vygotsky le da respuesta a ambas, ahora hemos visto más y vamos a ver ya por esto último, la respuesta a la primera, que es la enseñanza y el desarrollo intelectual, cómo se da. Él decía que, o Galperin más bien dice que las interacciones entre el afecto y el intelecto es algo que se puso, bueno, lo estudió mucho otros métodos, otros enfoques más bien de la psicología. Vygotsky al final de su vida también lo investigó, pero bueno, sobre todo ahorita daremos un poco más de respuesta a este primer problema. Y para ver esto, Vygotsky nos decía que existen dos fuentes que impulsan el desarrollo. Insistimos, Vygotsky le dio mucha importancia al desarrollo porque veía que ese era el método ideal para comprender las funciones psíquicas. Y él se dio cuenta que al desarrollo le impulsan dos fuentes. La primera fuente es que es la enseñanza. Vygotsky tiene esta frase que es muy famosa, nos dice la enseñanza precede al desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Para que exista desarrollo en un ser humano, se le tiene que enseñar, porque todo está puesto a que le demos un significado. Los sujetos, como dijimos, por sí solos no significan nada. Entonces, pensar que un niño va a aprender a usar cosas solo porque sí, no, eso no existe, eso no pasa. De hecho, también dicen mucho, ¿no? Es que los niños ya traen el chip, ¿no? De los nuevos celulares, ya ya son niños muy inteligentes y ya saben cómo usar un teléfono y realmente no saben cómo usar un teléfono, ¿no? No podrían marcar un número para marcarle a su tía y hablarle, pues, no, eso no lo hacen, ¿no? Le atribuyen significados, claro, porque ellos ven el loguito del videojuego y entonces ya ahí atribuyeron un significado que ese logo, si lo apretan, aparece el juego que les gusta o aparece WhatsApp, ¿no?
y luego si aprietan el logo del micrófono, pueden grabar su voz, ¿no? Claro que van atribuyendo significados, tan un tanto por la experiencia, ¿no? Ahorita veremos, eso se relaciona también con el segundo punto, pero como tal, no es que los bebés por sí solos ya sepan y ya entiendan los objetos, no todo se tiene que enseñar. Y ese es un problema porque a veces, insisto, pensamos que los niños lo aprenden solos y les compramos juguetes y a veces tenemos niños que avientan todo, ¿no? Eso pasa mucho, los niños agarran algo, lo avientan, no saben jugar, agarran los muñecos y los avientan y se da un golpe y sale volando, ¿no? Les prestamos una pelota y la ignoran, ¿no? Eh, Eso pasa mucho porque no se les enseña a jugar, ¿no? Curiosamente hay que enseñarles a los niños también a jugar, a cuidar los juguetes, a ser amable, un montón de cosas que hay que enseñar. Entonces, Vygotsky decía que la enseñanza se debe fomentar y sobre todo se debe fomentar el uso de la mediatización, que empiecen a utilizar medios para ir organizando su actividad. Y la segunda fuente que impulsa el desarrollo son los motivos, intereses y necesidades, ¿no? A veces los niños tienen mucho la necesidad de repente de jugar y es por eso que exploran y ven, ¿no? Pero no es tanto que ellos ya lo traigan de nacimiento, sino que la necesidad que tienen por encontrar algo que hacer, por explorar, por querer conocer más el mundo, es lo que hace que descubran cosas y es lo que de repente puede llegar a pensar, ah, no, el niño ya lo traía. Pero eso es más una cuestión de necesidad. Es muy importante entonces fomentar para el desarrollo que justo tengamos la necesidad de aprender, ¿no? La necesidad de hacer algo nuevo, que tengamos la motivación y el interés, que es el problema que tanto vemos en la primaria, ¿no? Que los niños no tienen necesidad de aprender, ¿no? A veces apelamos mucho a que, es que tienen la curiosidad, pero a veces se necesitan más necesidades que solo la curiosidad. También, a veces, si no tienen la necesidad, no nace la motivación y es más difícil, ¿no? A aprender algo, desarrollarse. Por eso es que entonces Vygotsky veía dos cosas muy importantes. Se enseñe, el desarrollo solo se da si se enseña y el desarrollo se da si se fomenta la necesidad y se fomentan los motivos o los intereses. Bueno, para ir concluyendo entonces todas estas ideas de Vygotsky, todos estos problemas, podemos decir que las funciones psicológicas, la psique, las funciones psíquicas, o la psique en sí, se va a dar solo en las actividades, bueno, actividades externas, y que tengan sentido. Una actividad que no tiene sentido, bueno, en primera, autores como Julia Solovieva o Luis Quintanar mencionarían que eso ni siquiera es actividad. Yo entiendo que toda actividad ya tiene sentido, y si no tiene sentido no es una actividad. Eh, y solamente se va a dar el desarrollo psicológico y vamos a usar procesos psicológicos, o más bien funciones, perdón, psicológicas, si tenemos actividades con sentido, porque estas ya están determinadas por leyes y por objetivos, ajá, y esto es lo que nos ayuda a organizar nuestra actividad. Por eso a veces también en la enseñanza con los niños es muy difícil que también se les ponen actividades que no tienen sentido, ¿no? Que bueno, no serían actividades, ¿no? No sé, a veces que ilumines el número uno, ¿no? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el sentido de esa actividad o de esa ejecución, esa tarea, ¿no? ¿Para qué sirve eso? ¿Dónde está ahí la necesidad? ¿Dónde está ahí la motivación de hacer eso? Hay que buscar actividades a los niños que justamente sean eso, sean actividades con sentido, porque de esa manera Vygotsky nos diría que la psique y sus estructuras cerebrales se ponen en función y se desarrollan. De otra forma, pueden suceder cosas mentales, pero no están existiendo una formación psicológica, ¿vale? Y las preguntas entonces que, si bien eran actuales o actuales en su tiempo, en 1930, en 1980, creo que siguen siendo preguntas importantes que resolver. ¿Qué es la psique? ¿Y cuál es el objeto de estudio de la psicología? Desde el enfoque histórico-cultural, la psique ya es lo que hemos estado viendo, se da gracias al uso de la mediatización, la psique se da en un contexto histórico, en un contexto cultural, la psique es voluntaria, es consciente, nos ayuda a organizar, nos ayuda a organizar nuestra actividad, pero sobre todo cuando hacemos actividades. ¿Y cuál es el objetivo de estudio de la psicología desde este enfoque? Pues sería la actividad. La actividad o acciones es algo que se estudia mucho porque entonces ahí es donde se organiza el cerebro humano, ¿no? Por decirlo. ¿Sí? Bueno, pues entonces concluyo esta exposición. Espero que haya sido bueno, espero que haya sido interesante para ustedes, que haya sido de provecho. Les digo aquí, si no son alumnos de la universidad, los números de contacto donde pueden tener más información, si les interesa estudiar psicología con nosotros. Bueno, les dejo esta información
Y pues nada, muchísimas gracias por estar en esta conferencia. Espero que estén muy bien y nos estamos viendo pronto. Bye.